¿Qué onda? ¿Qué onda a todos los que nos están viendo y escuchando hoy? Y justo hace ratito estábamos hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con algo que nos detiene muchas veces a hacer cosas en la vida, cosas nuevas, ¿no? Y el dato curioso del día de hoy es que, ¿sabían ustedes que el miedo altera nuestra percepción de las cosas? No. Bueno, de acuerdo con algunos estudios, en particular con uno llevado a cabo en la Universidad de Indiana, dice que las emociones tienen el efecto de modificar la percepción. Cuando dichas emociones son particularmente intensas, la distorsión puede ser muy alta. Y es así como se ha descubierto que cuando alguien está en presencia de un objeto al que le tiene miedo, puede ser objeto, persona, situación, lo que tenga que ver con el miedo, tiende a verlo de mayor tamaño y más cercano de lo que realmente está. Esos efectos se hacen aún más potentes si ese objeto se aproxima a la persona que lo observa. Y justo ahorita que estábamos hablando, perdón, voy a presentar a nuestro super invitado del día de hoy, Luiki Wiki, un nombre muy curioso, pero muy, muy único. Él es pianista, es comediante, guionista, actor, podcaster, maestro de stand-up, conductor de televisión. ¿Y a qué horas comes? ¿A qué horas duermes? Y soltero, viudo, casado, hijos, no hijos, platícanos todo. Oigan, primero que nada, muchas gracias por la invitación, amigos. Qué gusto estar acá. Yay. Gracias. ¿Cómo a las 2? No sé, pues, si empiezo con... Oigan, qué gusto estar acá, de verdad. Qué interesante el tema del miedo, ¿eh? A ver, que no sé, está interesante. Sé algunas cosillas ahí sobre el miedo, pero no sabía que afectaba tanto la reacción de la gente. Qué loco. Sí, de hecho de eso estábamos hablando hace ratito, pero ya era más el miedo como de una situación, ¿no? Que es diferente como, digo, el miedo se siente igual, así venga un perro y te corretee, o vayas a dar una conferencia y te dé como indicios de miedo, pero estábamos hablando de una situación en particular como de empezar a entablar una conversación más allá ya de amistad con una persona, ¿no? Y es como que cómo empiezas a distorsionar ciertas palabras o uno mismo empieza a tener una percepción distinta de las cosas cuando empiezas a sentir miedo de cagarla. Exacto, claro, como la preocupación que dicen, ¿no? Y escuché por ahí o en algún lado leí alguna cosa de como la profecía autocumplidora, que si tú mismo te da miedo que pase alguna cosa, eventualmente tú actúas de una forma que lleva a que sí pase como tú tenías el miedo de que pasara, ¿no? O sea, como que uno empieza a reaccionar así. Y está muy interesante el tema. De hecho... no sé mucho sobre el tema del miedo como tal, tengo que ser sincero, o sea, estoy aprendiendo con esto, ¿no? Pero había escuchado de eso, que sí la forma en la que piensas que pueden pasar las cosas hace que reacciones de una forma muy diferente y creo que va muy ligado al tema, ¿no? De que justo el miedo al fracaso a lo mejor te puede conducir al fracaso. Justo, Sí, ¿no? de hecho creo que es predisponerte. Te predispones a tantas acciones que si tú buscas no hacer algo por miedo, al final de cuentas lo vas a hacer porque tu inconsciente te está diciendo, ahí es, ahí va a ser el pedo. A lo que tanto le estás huyendo es tanto lo que estás buscando. Claro, inclusive hay situaciones, por ejemplo, a mí en lo personal me pasaba de chico, o sea, no sé, hacía algo, me pintaba el pelo, me puse un arete, el miedo que me daba que mi mamá se diera cuenta y siempre traía un gorrito para el frío en verano en Mexicali, güey. Una tontería. Ay, bueno. Ay, ¿cómo no querías que se diera cuenta? Nada obvio. Y era un miedo de que dije, no, me va a reventar, o sea, me va a arrancar en la oreja de un madrazo mi jefa, güey. Y cuando se da cuenta me decía, ay, neto. O sea, simplemente nos da miedo, nos da mucho miedo. Nosotros estamos pensando en qué va a ser sin ni siquiera hacer las cosas. Oye, y eso te pausa, ¿no? A hacer muchas cosas también. De que, o sea, para llegar a cierto objetivo, o sea, aunque tengas miedo y digas, ok, me va a pasar esto y lo atraes, de todos modos en el camino vas poniéndote tú esas mismas paredes, por así decirlo, que te pausan. Aparte, la neta, la vida está bien curada porque
aunque tengas miedo de cierta situación, es un aprendizaje, ¿no? Nosotros venimos aquí a aprender y tenemos un propósito y todo eso, pero el hecho de estarlo evadiendo, si el miedo no te va a llegar en el trabajo, te va a llegar en una relación, te va a llegar en la familia, te va a llegar por donde te tenga que llegar para que aprendas lo que tengas que aprender, ¿no? Entonces, dejar de tener miedo, probablemente. dejar de tener miedo. Sí. Y aparte, ahorita decían que te detenía a hacer cosas, y yo últimamente me he preguntado como, pues, ¿por qué me da miedo? O sea, me daría más miedo quedarme donde estoy ahorita y tener 50 años y seguir donde estoy, que haberlo intentado, ¿no? Porque tenemos esta creencia, o que nos han inculcado mucha gente, o sea, nadie tiene la culpa de eso, ¿no? Pero nos han inculcado que el fracasar es malo. Y mi mamá me decía que el fracaso solo son los escalones para llegar a donde tengas que llegar, ¿no? Fíjate que ahorita que dijiste eso, hay mucha gente que también conforme al miedo y temer a fracasar, ya no nada más piensan en ellos, sino que temen fallarle a alguien más, y a veces pienso que eso también es una limitante muy grande, porque al final de cuentas los únicos beneficiados o los que se vayan a perjudicar, perdón, pues es uno mismo, ¿no? Pero al final de cuentas siempre creo que, como habíamos comentado, va a haber algún aprendizaje bueno o malo, ¿no? Bueno, que para mí no hay ningún aprendizaje malo, al contrario. Entonces, oigan, pero también hay muchas cosas que el miedo, o sea, a veces hacemos las cosas y nos da miedo decirlo, pero hay veces que nos da miedo desde antes y no nos permite hacer las cosas. O sea, eso se me hace todavía un poquito más cabrón, porque no nos permite a realizar algo que a lo mejor es algo muy bueno, a emprender, a estudiar, hay un chingo de cosas, no sé, en el caso a lo mejor de que a mí me pasaba, o no sé, al Vicky a lo mejor le pasó, subirte a un escenario, güey, a contar un chiste, güey. O sea, te da miedo, y mucha gente dice, no, yo no lo hago, yo soy muy chistoso y soy gente muy cagada, y dice, yo no lo hago porque me da miedo la gente, me da miedo subirme, y, qué valor hacerlo. Y cuando lo llegan a hacer, güey, o sea, se quitan pinche yunque de la espalda, güey. Márcame, güey. Pero eso también es por cómo es la gente, ¿no? De que sabes que la gente se burla un chorro, que la misma persona que se va a subir a lo mejor trae algo ahí con su autoestima que no está bien trabajado. Sí. Oye, Luiki, dime. Te iba a preguntar, ¿por qué crees que no hacemos las cosas aparte de esto, el miedo, que es como yo creo que el 80%? Mira, la verdad es que creo que es por comodidad, güey. El detalle es este, o sea, el miedo te preocupa, ¿no? Y el problema es que nadie nos ha educado a poder lidiar con las cosas que son incómodas. Ese es el problema. O sea, tú tienes miedo ay, no, tengo miedo, y uno está acostumbrado a huir, ¿sí? Voy a citar un libro que hice un resumen hace poco, de Mark Manson, se llama El arte sutil de que te valga un carajo. Sí. Entonces, y dice eso, o sea, todos tenemos miedos, todos nos preocupamos por ciertas cosas, pero el problema es que hay que aprender a elegir cuáles cosas vale la pena preocuparse, ¿sí? Tengas miedo o no, independientemente del miedo, vale la pena si vale preocuparte o no. Entonces, el detalle es que a veces huimos y no hacemos las cosas por miedo porque es incómodo, pero si nosotros aprendemos a sentirnos cómodos con los retos, o sea, entender que aunque tenga miedo, esto es importante para un objetivo mayor. Si, por ejemplo, en el caso de que decía Neto, hacer comedia, te quieres dedicar a la comedia de lleno y vivir de esto, pero te da miedo subirte, pues, si me explico, el objetivo mayor de sí dedicarte a lo que te apasiona es el drive que te hace que el miedo se haga un poquito a un lado, ¿no? Pero son casos excepcionales, o sea, son pocos casos de la gente que realmente puede lidiar con ese miedo y de todas maneras hacer las cosas. El problema es que si constantemente estás huyendo de lo que te da miedo o de lo que no es incómodo, entonces te empiezas a sentir con el derecho de seguirlo haciendo. ¿Sí me explico? No hay pedo, lo puedo seguir haciendo porque no hay consecuencias, ¿no? Entonces... Ahorita. Exacto, eso es lo que yo considero que es el problema. O sea, hay que aprender más bien a que si tenemos miedos, poder no dejar de tener miedo
Para nada, no es lo que estoy diciendo. No es necesario dejar de tener miedo, es necesario aprender a controlar el miedo, que es muy diferente. Exacto. Y saber, Algo, y saber en qué situaciones, ¿no? algo que Porque estuve... también, Dale. porque también si estás en un acantilado y no sientes miedo, Ajá. pues ay, preocúpate, ¿no? O sea, como que el miedo surge cuando sientes que tu vida está en riesgo, ¿no? O sea, eso es cuando activamos el miedo. Pero es lo mismo, ese mismo miedo sucede cuando vas a hacer algo nuevo, porque es desconocido, porque no sabes, porque el cuerpo se supone que en automático empieza a sentir que tu vida está en riesgo, por eso empiezas a sentir todos los mecanismos que tiene el miedo, igual cuando crees que tu pareja te está engañando, cuando, no sé, sientes que te van a traicionar o que estás viviendo una traición, esos mismos químicos que segregas cuando tienes miedo, esos mismos químicos segregas en todas estas situaciones, por eso te sientes muy parecido, ¿no? En todas estas circunstancias. Sí, es Sí. algo que les iba a comentar, que de hecho lo que yo he llegado a sugerir cuando he trabajado con personas es que utilicen el miedo, no de la manera convencional que se utiliza, que es como mecanismo de sobrevivencia o supervivencia, que se le viene manejando, de, ¿sabes qué? Tengo miedo, porque esa es la reacción natural que una persona tiene ante el miedo. Si tú ves un tigre, tu cuerpo lo primero que va a hacer es centrar los músculos y mandar toda la sangre a las piernas para que corras. Y vámonos, Ya, porque tienes que sobrevivir. Exactamente. Pero ¿qué pasa si tú te enseñas a utilizar tu mecanismo del miedo para activarte a hacer las cosas? Entonces, eso es una situación que se me hace muy interesante, que se puede lograr hacer. Lo único que tienes que hacer es cambiar los hábitos por los cuales has llegado a vivir con miedo. Y como decía Luiki, vivir en ese conformismo. Es decir, tengo miedo, aquí me quedo. Porque me he aprendido que es lo mejor. Pero ahora lo puedo utilizar como energía. Porque al final de cuentas es una energía que tu cuerpo está produciendo. Pero energía para producir algo que tú quieres hacer. Claro, y creo que una de las cosas que puede funcionar para ayudar a amainar el miedo, güey, es entender cuál es el peor escenario posible, qué es lo peor que puede pasar. Y si te vas a los extremos, la muerte es lo peor que puede pasar. Sí, ¿Sí me explico? concuerdo completamente. Exacto. Entonces, si tú entiendes cuáles son los posibles outcomes o los posibles resultados de lo que te está dando miedo, te das cuenta, si te das un tiempo de pensar y decir qué es lo peor que puede pasar, te das cuenta que a veces no es tan malo como nosotros creemos. Porque ahí es donde ya sales de la mente, o más bien sales del miedo irracional y lo vuelves consciente, lo vuelves un poco más racional, lo pones en perspectiva, ¿sí me explico? Puedes medirlo un poquito mejor. Que de hecho también, es más, hay una frase, no recuerdo quién la dice, también es de un libro, ahorita no recuerdo la autora, es una mujer, pero dice que si tienes miedo, o sea, ¿qué pasa si tengo miedo? Hazlo con miedo. Hazlo con miedo, güey. Eventualmente, si tienes miedo de hacer algo, es algo que generalmente quieres hacer o tiene un propósito, un fin, no sé, un objetivo que realmente vale la pena. Entonces, aunque tengas miedo, intenta hacerlo con miedo y aprende cómo se siente el miedo para que puedas controlarlo después. Eso es un super tip. Por eso es bien importante en estas cuestiones del miedo como controlar tu contexto, ¿no? A lo mejor no puedes controlar lo que hacen las personas, pero sí puedes controlar con quién te vas a juntar. Entonces, si quieres hacer algo y te da miedo porque, pues, no sé, ¿no? Alguien de tu familia te dijo, no, es que vas a invertir todos tus ahorros ahí, no manches, o sea, te vas a quedar en la calle si no haces esto. O tu mejor amigo te dice, no, güey, estás bien pendejo, ¿cómo crees que vas a invertir en eso? Mejor consíguete un trabajo y no. O sea, cuando no controlas a la gente con la que te juntas, pues yo creo que el miedo se intensifica más a que si estás queriendo emprender algo y tu amigo te dice, güey, estaría bien perro que hicieras esto, o podrías meterle esta idea. Entonces, esto como que aminora un poquito más, pues, el querer empezar algo, ¿no? Sí. Ahí yo creo que también entra el miedo al qué dirán. Porque hay mucha gente, digo, y quizás yo también lo he vivido, que no hacen las cosas por temor a lo que van a decir, güey, familiares, amigos, conocidos. Ay, es que, ¿qué van a decir? No sé, voy a poner un ejemplo, lo vi en una serie ayer. El güey que es boxeador, Billy Elliot, boxeador y que luego Bailarín. dice, voy a hacer ballet, ajá, exacto, güey. O sea, el miedo a lo que vaya a decir la gente, a lo mejor, no sé, güey, simplemente es un reto.
creo que a lo mejor lo que entendí un poquito de lo que decíamos ahorita es como canalizar tu miedo y convertirlo quizás en un reto personal para poder romper eso y poder accionar y hacer la meta, el objetivo que tienes. ¿Sabes enfrente. quiénes son mi ejemplo? Que me gusta usar, güey, para la perspectiva del qué dirán, de que les valió madres el qué dirán completamente, güey. ¿Quién? A las personas que hacen live stream, pero de sexo. A los que ya utilizan su imagen, a las cam girls o a los cam boys, que andan, o sea, de plataformas en internet donde andan masturbándose o andan mostrando su cuerpo a cambio de dinero. Sí, ya. Ajá, o a las mismas actrices porno o a los actores porno. O sea, ellos llegaron a un punto donde, ¿sabes qué? Me van a ver. El qué dirá, a huevo que les tuvo que pasar por su mente. Estoy segurísimo que hubo un punto en el... ¿Qué me van a decir? ¿Qué va a opinar fulano de tal? ¿Y qué va a haber aquí? ¿Qué va a haber acá? Pero ya cuando se dan cuenta, y yo lo veo en mi perspectiva de... El mexicano le encanta el sexo y le encanta andar de mañoso y que quiere andar ahí en el morbo y todo... Pero cuando una persona decide trabajar de eso, le empieza a criticar. Y digo, güey, estás criticando algo que a ti te gusta un putero. ¿Qué pedo? O sea, esta persona se atrevió, está trabajando el sexo, está teniendo coito todos los días y lo está disfrutando. Y aparte le están pagando, güey, por hacerlo. El que dirá, le valió madres. Oye, Luiki, pero, por ejemplo, aquí ya te presentamos que eres pianista, comediante, guionista, actor, podcaster, maestro. ¿Cuál de estas es la que más te ha dado miedo hacer o emprender? ¿Cuál de estos personajes en tu vida? Ah, caray, fíjate que todos tuvieron su ración de miedo, ¿eh? Su ración, son horribles, su ración. Su cantidad, proporción de miedo, todos ellos. La comedia, como decía Neto, subirte al principio da mucho miedo. En la música, presentarte frente de un público da mucho miedo, etcétera, etcétera. Perdón, antes de seguir con eso, quería nada más agregar algo a lo que hablábamos sobre qué diría la gente y eso. Date. Es que me llamó mucho la atención lo que decían Mercedes y Neto sobre, por ejemplo, porque pusieron dos ejemplos. Mercedes puso el ejemplo de emprender algo, ¿no? Y qué dice la familia de, no, ¿cómo vas a emprender todo, a invertir todo tu dinero y bla, bla, bla? Y sí entiendo que hay una onda del miedo, pero me llamó la atención porque aquí, cuando son cuestiones monetarias, no nada más entra el miedo en cuestión, entra también la investigación que tiene que ver con la onda monetaria, porque ahí ya no se trata de que, yo voy a empezar mi negocio de vender chambritas para tapar muebles si nadie compra esas madres, ¿me explico? O sea, ahí es un poquito diferente. Y en el caso de lo que decía Neto, que si no me equivoco tenía que ver más con El qué dirán. ¿Qué dirán? Exacto, con el qué dirán, ¿no? Agregando lo que decía Alex de los tres, el qué dirán y todo ese pedo. Creo que, por una parte, sí hay que tener como un poquito de investigación antes hay que ser prudentes, no por no tener miedo, está bien, como tú decías, si quieres brincar de un barranco, pues también, no mames, aunque no te dé miedo, vas a tener un resultado muy, muy negativo, ¿no? Entonces, para la onda del qué dirán, he aprendido un poquito que a veces sí funciona lo del entorno. Es que lo decía porque están ligados. Lo que decía Mercedes es tienes que cambiar tu entorno. Si hay gente que te está diciendo constantemente que está mal lo que estás haciendo, te va a afectar. Y eso afecta mucho con el qué dirán, porque ese es justo tu entorno el que te preocupa qué dirán. Entonces, lo que yo propongo ahí, o lo que considero que se puede hacer, que he aprendido, es no nada más tomar en cuenta lo que opina la gente, sino tomar en cuenta lo que opina la gente que admiras. Es muy diferente, porque entonces la gente que tú admiras, que sabes que está en el camino en el que tú quieres estar, entonces ahí sí vale la pena a lo mejor preocuparte por qué dirán. Y si ese güey es el que te dice, no, güey, no inviertas en ese negocio, ese no funciona, bla, 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 pues, ¿sí me explico? Ahí es donde puede ser un poco... el consejo, ¿no? Exacto, ¿perdón? Sí. Que digo, es como tomar el consejo, vaya, no tanto como el que te importe el que va a decir, sino como el consejo. Por Exacto. eso... Pero todo está ligado, tanto el entorno, el miedo, como el qué dirán. Sí. Y la onda es, lo que importa de qué dirán sería tal vez qué dirá la gente que admiro y que sé que está en el mismo camino que yo quiero emprender. Si no, entonces, si sí te preocupas por qué dirán todos, ahí es donde tienes un pedo. Pues sí.
Concuerdo. hombre, no manches. Claro, no, nunca. O sea, y al final del día, por ejemplo, en esas cuestiones yo me quedo pensando, pues alguien puede decirte mil y un cosas, ¿no? Ay, es que no hagas esto, pero al final del día ellos no están viviendo tu vida, entonces, ¿por qué tendrías que, pues, no tanto como hacer o no hacer caso, pero por qué te tendría que preocupar e importar tanto lo que diga alguien más si cuando él lo diga va a regresar a su vida normal y tú vas a quedarte todo ahí valiendo madre, así como de que, híjole, o sea, en vez de hacerlo y ya, chingue su madre y que salga lo que... Como decíamos en el podcast pasado, ¿no? Que decías que cómo vas a tomar las palabras de esa persona que te está diciendo a lo mejor algo negativo si él vive en la comodidad o si esa persona no ha hecho nada, por ejemplo, ¿no? O sea, como, ¿por qué tendrías que vivir el miedo de esa persona si tú no lo tienes? Claro, y sobre todo... Perdón, dale, sigo. No, sí, algo que me llamó la atención que decías hace ratito es que no era como tanto el miedo, sino yo creo que más bien siempre tienen miedo de cómo hacer las cosas, porque si es verdad, si vas a emprender un negocio tiene que haber una investigación antes de realmente con números saber si va a funcionar o no va a funcionar. Sí. Y lo que iba a decir de lo que decías, ¿cómo vas a tomar el consejo de alguien que ni siquiera está bien? También sirve mucho entender que todas opiniones reflejan a la persona que la está diciendo. Claro. Es todo. Exacto, eso es lo que le sirve a esta persona. Eso es lo que esa persona haría, no necesariamente lo que tú harías, ¿no? Ajá. Entonces, totalmente de acuerdo. Hay gente que es muy buena para dar consejos, pero no seguir ni uno de sus consejos. Y de hecho, creo que una vez compartí una imagen de algo así, ¿no? Que decía así como que no aceptes críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. O sea, pues, ¿qué me vas a decir tú o sea, cómo vas a hablar de emprendimiento si ni siquiera has emprendido nada? Y no de una manera despectiva, sino de una manera de experiencia, ¿no? Sí, exacto, sin el juicio de, tú no has hecho nada, eres un pendejo. Simplemente entender que a lo mejor no ha hecho lo que tú quieres hacer. Exactamente. ¿Sí? Ha hecho otras cosas, yo pero quiero no hacer, lo que yo me vas a dar consejos sobre lo que yo quiero hacer. Entonces, sí. Otra de las cosas también, que nos da miedo para hacer las cosas, más o menos como que siento que lo rozamos al principio, el miedo al fracaso. Esa madre, creo que todos alguna vez, en algún momento, lo hemos sufrido, ¿no? Sin saber, inclusive para las cosas más simples. O sea, hace rato estábamos hablando de relaciones antes de iniciar el podcast. O sea, yo, por ejemplo, yo sí soy una persona que si me gusta alguien, a mí me da miedo decirlo por temor a que me diga, es que a mí no, tú a mí no me gustas, güey. O sea, sorry. O sea, y no pasa nada, en realidad no pasa nada. Si te pones a pensar, es como ok, bueno, ni modo. Pero no quiero que me lo digan, o sea, me da miedo que me lo digan, así que me den el pinche pastelazo en la cara. Pero yo creo no que sé, ahí te das cuenta de cómo reacciona la otra persona cuando tú le hablas, cuando tú le preguntas algo, cuando tú le dices algo. A lo mejor ahorita dice, ok, me vale. Y ¿sabes cómo lo vería yo? Es como, está difícil, porque sí es algo difícil. Yo siento que además cosas que tengan que ver con la relación humana es de las más complicadas y yo creo que nunca la vamos a terminar de entender. Pero, por ejemplo, en eso que dices tú, Neto, si lo vemos de esa manera, pues siendo muy objetivos, dejas de perder tu tiempo. Eso es lo que yo veo positivo, ¿no? Si te dicen, no, pues la neta no me gustas, ok, bye, ¿no? A menos que quieras ser friendzoneado o quieras ser el amigo, ahí, pues síguele, ¿no? Pero si a mí me dije... A huevo que algún día se va a enamorar de mí, ya está. Pero, por ejemplo, si yo estoy hablando con un fulano y me dice como que, ay, en estos momentos no quiero algo en mi vida serio, y yo sí, pues es como, pues ahí te ves, ¿no? Yo me voy porque yo sí quiero algo serio en mi vida y dejo de invertir mi tiempo, mejor dicho, en alguien que pues no va a haber un resultado positivo para mí, ¿no? Claro. Pero luego se indignan, las personas se indignan cuando dejas de ser como Neto, pues. Que le dices y bueno, pues sobres, no buscaban lo mismo y yo me voy. Le digo, hey, pero podemos ser amigos, es que siempre me hablas, siempre estás aquí. Y es como que, oye, pues yo ya no quiero estar aquí, no quiero perder mi tiempo, pero ahora la persona ya se indignó porque ahora tú ya no quieres platicarle. Esa persona es tóxica, entonces. Pues ese es su problema. Ya le está diciendo, o sea, está siendo muy claro. Sí. Si está siendo muy claro, no tiene por qué existir ese tipo de cosas, ¿sabes? Y tú puedes poner el alto y decir, ¿sabes qué?
tú puedes poner alto, si tú le dijiste, ¿sabes? Yo quiero algo más y la persona sabe que yo no quiero nada, tú dices, bueno, pues ahí nos vemos. Y si esa persona sigue insistiendo y que, oye, pero pues no, simplemente tú dijiste no y ya, o sea, no y ya no quiero y ya. ¿Tú qué opinas, no hay más. Lucky? Oigan, y yo creo que también otra cosa que implica mucho en ese tipo de situaciones y por ejemplo, Luiki, que tiene tantas facetas que se me hace muy cool, porque pues, mi última forma de pensar es que tú puedes ser lo que tú quieras ser, o sea, ahora sí que aunque suene de eslogan de Barbie, pero es una realidad, la neta, o sea, tú puedes ser podcaster, puedes ser papá, puedes ser estandopero, puedes tocar un instrumento, tú puedes hacer lo que tú quieres y ahí entra mucho el miedo a no ser tú mismo, ¿no? Como que también va ligado con el miedo de el qué dirán. A lo mejor pueden decirte así como que, güey, eres papá, ¿por qué vas a ser estandopero? No mames, mejor dedícate a tus hijos, porque inviertes el tiempo en la comedia, ¿no? Si no te va a dar nada, pero pues realmente es lo que tú quieres, no lo estás haciendo porque te vas a hacer millonario. Claro, y la otra ¿Quién sabe, verdad? No, sí, a lo mejor puede ser lo objetivo, ¿no? Claro. Yo espero que sí. Pero también, justo, tienes toda la razón, o sea, también, a fin de cuentas, todo se resume a qué quieres en tu vida, ¿no? O sea, si tienes miedo al fracaso, generalmente es porque sí quieres eso y te da miedo no tenerlo. Exacto. Entonces, yo creo que la onda aquí es, en vez de preguntar como, bueno, entiendo que hay miedo, pero en vez de preguntar qué es lo que pasaría y así, si fracaso y clavarte en lo negativo y que, me voy a llevar la chingada y que bla, 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 sirve mucho preguntarte más bien por qué estoy dispuesto a pasar miedos. ¿Me explico? ¿Por qué cosa, por qué objetivo estoy dispuesto a sufrir un poquito, ¿no? Porque es el objetivo final. Y te lo juro que de cambiarle esa perspectiva, de en vez de preguntar qué cosa te da miedo y preguntar por qué vale la pena que te dé miedo, es súper fácil en relaciones, como en trabajo, como en cualquier proyecto, con lo que sea, es mucho más fácil determinar si sí, entonces vale la pena hacerlo aún con miedo, ¿sí? Y ya, independientemente del qué dirán, el qué dirán de hecho se queda como en quinta opción, ya ni siquiera importa tanto, porque ya es más importante entender por qué es que vale la pena tener miedo, güey, qué es lo que voy a recibir con este miedo, ¿no? Sí, Y tiene aparte, sentido. Y en esa forma muy profesional, yo lo veo muy ligado porque es algo que, no sé si, creo que se los he compartido, pero tiene que ver mucho para mí con el síndrome del impostor. Para mí, ese término para mí fue así como de que, güey, es algo que he estado viviendo estos últimos 2 años de mi vida y no le había puesto nombre, apenas hasta hace unos meses. Y dije yo, ok, ya sé por qué es que me detengo a hacer muchas cosas, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver mucho con el miedo a decepcionarte de ti mismo, puede ser. Sí, exacto, que luego el síndrome del impostor, que si no me equivoco es esta situación en la que tú estás haciendo algo bien, pero sientes que no lo vales, que no tienes el valor de lo que estás ofreciendo y que crees que estás como engañando a la gente de cierto modo. O que van a cacharte y decir, yo creí que eras bien trucha, pero la neta no, güey, estás bien pendejo. Porque estás dando clases. Claro, fíjate, irónicamente la mayoría de la gente que tiene esa mentalidad es la gente que sí vale la pena. Sí. Exacto, de conocimiento y demás, y que nada más es un pedo de autoestima, que no a lo mejor no se valoran como lo podría valorar la demás gente, sin intención de agraviar ni mucho menos, simplemente viéndolo como lo que es, sin juicios, ¿no? Sí, claro. Ha habido casos en los que me ha topado gente que en realidad no le tiene miedo al fracaso, sino todo lo contrario, tiene miedo a ser exitoso. El éxito, los que miedo se al éxito, exactamente. Sí, claro. Es una de las situaciones Porque que yo les puedo compartir. Que debes tener, ¿o qué? ¿Mande? O sea, por la responsabilidad que esto conlleva. No, por lo general, no es 100% seguro esto que les voy a decir, pero por lo general va ligado a la incertidumbre. De decir, ¿qué va a seguir? ¿Qué sigue? Porque logré el éxito y se supone que el éxito es la clave que todos buscamos como personas, ser exitosos. Es con lo que nos han enseñado. Entonces, llegas al punto de ser exitoso en algo y dices, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Okay. Toda mi vida me dediqué a eso. Eso pasa mucho, se da mucho en los estudiantes.
Cuando llegas y concluyes la universidad o estás cerca de concluir la universidad, empiezan esas preguntas. Miedo a ser exitoso. Es decir, oye, ¿en verdad esto que estudié vale la pena? ¿Si voy a conseguir un empleo? ¿Voy a triunfar? ¿No lo voy a hacer? De y mi ahí carrera no cambian. vas a estar hablando, ¿ok? No vas a estar hablando los Pues es comunicólogos, que man. más bien es poner los objetivos, porque el éxito es subjetivo, ¿sabes? O sea, no, como para ti puede Bueno, ser quedarte en tu casa tirado y ser feliz y eso es mi éxito, como para otro puede ser alcanzar un puesto directivo en alguna X empresa, ¿no? Claro, Pues es pero... que pues, uno va a definir Pero su propio creo que éxito. sí estaba más orientado, si no entendí mal, Alex, creo que va más orientado a la onda de, mira, la incertidumbre de qué va a pasar, pero de cierto modo también porque te va a cambiar tu estilo de vida y uno tiene control de lo que conoce. Y lo que no conoce no tiene control y a veces Ajá. eso es lo que genera el miedo, la falta de control, güey, y a ver, y si... Mira, por ejemplo, me pasa también entre comediantes, Neto no me va a dejar mentir, hay comediantes que se sabotean un chingo, güey, y se sabotean sin darse cuenta, es lo peor. Tiende a ser mucho más inconsciente este tipo de miedo, porque sí quieren ser exitosos, de forma consciente, claro que quieren pegarla fuerte, güey, y estar en tele y esto y lo otro, pero a nivel inconsciente, cuando ya les dicen, ok, vas a grabar hoy para un programa de tele, güey, vente, ahí es donde entran los nervios y la tal, y la chingada, y qué voy a hacer, y qué sigue, y justo por estar en un área fuera de tu área de confort, ¿no? Y luego te enfermas, te da chorro, que la calentura, que me llamó el gato, Sí. que mejor me voy a quedar en mi casa porque no sé qué, o sea, inventas. Y se sabotean hablando y diciendo, ¿sabes qué? Híjole, güey, me dio una pinche ataque de nervios. O, es más, ataque de nervios lo que son sinceros, güey, porque los demás te dicen, no, güey, me dio diarrea, me dio tal cosa, no voy a poder ir al programa, perdón. Claro. Y así es como se acaban saboteando por ese tipo de miedo. Exacto. Llega a ocurrir bastante, ¿eh? Con todo tipo de acciones, esa situación del miedo a tanto al éxito, al fracaso y demás, es lo que les comentaba, que cuando logras percibir por qué, como tú decías, ¿por qué tengo miedo? Es fascinante, cambia tu perspectiva, pero cuando logras percibir para qué estoy buscando el miedo, es una perspectiva más inconsciente que puedes lograr llegar a superar e identificar todos esos miedos que te han estado obstaculizando en tu vida. Cuando cambias el por qué al para qué. O sea, ¿para qué busco tener miedo? Lo estoy buscando para algo. Algo me está dando el miedo y yo lo estoy buscando. ¿Por qué? ¿Por qué tengo miedo? Por esto y esto. Pero ¿para qué lo estoy buscando? Es una perspectiva totalmente distinta. Y ahí es un juego ya de análisis más profundo. Que si lo logras hacer, si estás escuchando esto, lo logras hacer, encuentras para qué estás buscando ese miedo, vas a romper esa barrera y vas a salir adelante. Créeme, funciona. Vas a encontrar más respuestas. De hecho, yo hace tiempo estuve platicando con un amigo, Luiki lo conoce, el Baileys. Ah, claro. Él es coach de vida. Y un día le dije, oye, güey, me gustaría platicar, o sea, como si fuera psicólogo, pero no es una terapia psicológica, simplemente me dan ganas de hablarte cosas que tengo y no sé qué me puedes aconsejar. Tú eres coach de vida. Coachame gratis. Dame gratis. No, él siempre me ha dicho, cuando necesites hablar, platicamos de compas. Era una plática de compas, había hasta un par de cheves involucradas, o sea, era totalmente informal. Y él me dijo, yo no soy psicólogo, güey. Yo soy coach de vida. Yo lo que hago es tratar de sacar todo tu potencial hacia enfrente al máximo, güey. Yo no te voy a terapiar de tus cosas pues, psicológicas, güey. Claro. Y sí me hizo eso que dices tú, Alex. Él me dijo, ok, y de todos esos problemas que me estás platicando, güey, de eso que traes en tu cabeza, o sea, ¿para qué, güey, actuaste de esa manera? ¿Para qué? Y yo, ¿cómo de que para qué? O sea, no entendía, yo la neta no entendía el para qué. Y o sea, pues porque, yo le contestaba, pues porque, no, Ajá. no por qué, ¿para qué? ¿Hacia dónde vas? Es que... Y perdón. No lo entendía, y cuando ya llegó un punto en el que yo solito en mi casa me empecé a paraquearme a mí mismo, sí, pero ¿para qué esto? O sea, o ya iba a hacer algo que decía, a lo mejor ni siquiera está bien que lo haga, y luego me queda, ¿para qué lo hago? Ajá. Para nada, o sea, no hay un propósito, entonces no lo hago, güey. O sea, sí es algo que cambia toda la perspectiva de las cosas que haces. Es que, ¿sabes qué? Para mí, el para qué
es buscar el propósito de lo que estás haciendo, y el por qué es victimizarte, porque el por qué son excusas, es decir, no, pues porque se me cayó una tabla en el pie, no, porque esto, y el para qué es empezar a buscar el sentido de las cosas que vas a empezar a hacer, ¿no? Exactamente, y el miedo, o sea, esto es algo que es una creencia muy personal, es como la enseñanza de lo desconocido, ¿no? Hace mucho yo lo veía como algo muy negativo y sí me detenía y me paraba a hacer ciertas cosas por el miedo, pero luego me di cuenta que es el indicador de que las cosas están cambiando. O sea, el miedo es moverte donde estás, y el miedo no debería desaparecer, porque siento que es lo que le da como el sabor a las cosas que uno está decidiendo hacer, sino a la gente que nos escucha. Yo creo que el miedo debería de ser un aliado de nosotros para empezar a movernos de donde estamos y empezar a salir de nuestra zona de confort. Digámosle que podría ser un síntoma que tu propio inconsciente te está diciendo, muévete. Mi terapeuta me decía algo muy chistoso. La vida al principio te dice, hey, muévete, aquí no es. Y te lo dice de muchas formas, muchísimas maneras. Pero por lo general el humano le hace caso a la vida cuando la vida ya le da el putazo en la cara a la persona que te dice, hey, te da el golpezazo en la cara para que ya te pongas en acción. Y en ese momento ocurren dos cosas: o te victimizas o te mueves. Y el mexicano promedio actúa bajo la victimización. Entonces, si tú logras romper esa barrera, como te decía hace ratos, cambias un montón la perspectiva. Totalmente de acuerdo. Es otro punto. Oye, tengo una pregunta, Luigi. Dime. En estas situaciones de tus proyectos, ¿qué es lo que piensas hacer que el miedo no te ha dicho? O a lo mejor ya no tanto el miedo, sino qué piensas hacer pero que aún no lo haces. O sea, en general, ¿como qué proyectos o cómo? Sí, igual para que la gente que nos escuche te conozca más y sepa qué onda contigo. Ok, oye, gracias. Pues creo que, híjole, creo que las cosas que tenía miedo de hacer ya las estoy haciendo. O sea, me daba miedo hacer un podcast, me daba miedo empezar a escribir guiones por miedo a que no fueran... Ya sé que, mira, ya creo que ya sé cómo voy a contestar esto. He estado haciendo varias cosas. He estado haciendo, como decían, hago guiones y tal. Todos me dieron miedo. Todos en su momento me dieron miedo. Pero lo que me di cuenta también es que no me puedo exigir ser perfecto en todas estas cosas, porque exigirme ser perfecto es lo que me está dando miedo. El fracaso es a no ser perfecto, güey. Entonces, exigirme ser perfecto en cada cosa que hago, cuando no tengo nada de práctica y nada de experiencia en hacer eso, es imposible, güey, ser perfecto. Es set up for failure, güey. O sea, me estoy poniendo el pie yo solo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahorita estoy haciendo el podcast que justo es de consejos para dedicarte a lo que te apasiona y autoestima y miedos y un poquito de los temas parecidos a lo que hacemos aquí, ¿no? Con consejos y todo eso. Y la verdad es que si escucho el primer episodio y escucho el 7º episodio, que apenas llevo 7 episodios, hay una diferencia increíble, cabrón, en 7 episodios. Y ahí es donde entiendes que el miedo viene también de exigirte demasiado, güey. Sí. Y te dejas de exigir, puedes entender que de paso a paso vas a ir mejorando. Eventualmente ese podcast va a ser perfecto a como yo lo quiero perfecto. ¿Me explico? Va a ser, no mames, ya quedó como a mí me gusta. Pero no va a pasar antes de unas 50, 100 horas de práctica, ¿me explico? Exactamente. Claro. Oye, y aparte de eso que dices, o sea, el exigirte demasiado, ni siquiera empiezas a disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Sino por ver que esto y que aquello y que dije mal esta palabra, o sea, cuando realmente, a mí me gustan mucho los podcasts porque es un espacio en el que hablas y sacas, compartes todo el conocimiento o las experiencias que tienes, ¿no? Claro. Aparte hay un detalle, hay un dato curioso en los podcasts de Luiki, que Luiki no los edita. Si se traba, así lo sube. Si le sale un gallo como Lolita Ayala, así también lo manda. O sea, es como más orgánico, güey. Es más como, güey, sí la cagué, güey, lo que sigue. Y sigue hablando. O sea, eso está bien suave, porque justo lo que dice ahorita, del primero al último,
ya trae un poquito más de estructura, obviamente, ya en su cabeza tiene qué sección sigue, digamos, por si lo seccionara, güey. O sea, no sé si las traiga escritas, pero, por ejemplo, a mí el primero me gusta mucho porque es como o sea, se nota al escucharlo que es como el aventarte a hacer las cosas. O sea, él se nota que se está aventando y dice, güey, me estoy aventurando en este pedo. O sea, ustedes también, vénganse conmigo, güey, vénganse conmigo. O sea, y vénganse conmigo en mi podcast y vénganse conmigo a aventurarte a hacer lo que tú quieres. Está bien perro, o sea. Eso a mí es lo que yo se lo comenté. Hay muchas cosas que para la gente que no lo ha escuchado, escúchelo. Te hace abrir los ojos, Sí habla mucho, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando justo ahorita. Te hace abrir los ojos y animarte, atreverte a accionar, lo que sea, güey, lo que sea. No estamos hablando ni de comedia, no estamos hablando ni de guionismo, ni nada de lo que Luiki hace, sino de todo lo que se te ocurra a ti hacer para lograr algo para tu persona, para tu vida, para un objetivo general. A mucha gente nos hace falta eso. Alguien que te diga las cosas, como a lo mejor el podcast de Luiki lo hace, o alguien que te recomienda, así como ahorita un libro, o sea, que te recomienda, lee esto, cabrón, escucha esto, o alguien que te diga, güey, hazlo, güey, porque si no lo haces, pues, mira, no vas a tener ni siquiera la experiencia de decir, sí lo hice y no me funcionó. Uh-huh. Que también eso está culero, güey. El hubiera. Justo iba a decir, lo más probable es que si lo hagas, no pase eso y si lo sigas haciendo. O sea, si lo sigues haciendo, lo más probable es que sea exitoso, cualquier proyecto. Yo tengo una cosa en mi vida, y que siempre que siempre lo digo, puta, qué pendejo estoy. Digo, igual todavía no es tarde, pero ya no lo haría por tiempo, quizás. Pero a mí toda mi vida lo que me arrepiento es no haber sido médico cirujano, o sea, haber estudiado medicina, que es mi sueño dorado. Es lo único, güey, lo único que digo, puta, hice todo lo que quise menos haber estudiado medicina con la especialidad en cirugía plástica, que es para mí lo que yo quería, siempre. Ya estuvieras, ¿eh? Aquí tienes. Ajá, exacto. ¿Dónde te ves en 5 años? Todavía eres joven. ¿Dónde me veo? Sí, no manches. Híjole, no sé, güey. Realmente en este punto. De médico cirujano, 8. En 7. Son... Puedes ver terminando la carrera en 3 años. ¿Cuántos años tienes, Neto? Tengo 37. O sea, mi papá a esa edad estaba estudiando la prepa. Wow. ¿Ves? Que no puedas. Sí puedes, te va a costar más que otra cosa, pero se puede. 3 hijos, mantenía una casa, trabajó en el IMSS toda su vida y se metió a estudiar la prepa. La gente que escucha el podcast va a hacer un tema del perro mamado y el perro así de que amado. Ya tengo 3 terrenos y una casa, ¿no? Los sueños del Neto de niño y los sueños del Neto de adulto. Así de... ¡A huevo! Fui a tocar a la Ciudad de México, estoy bien vergas y me dormí en el colchón. Neto de ahora, amá, no puedo pararme de la cama. Me dormí en un carro, seguramente, donde salía. Préstame para la copa. Carnal, si es algo que te apasiona un chingo, güey, entiendo que es muy difícil empezar una carrera a esta edad, lo entiendo, no estoy diciendo que sería fácil hacerlo, güey, pero de que si lo quieres hacer, carnal, con clases en línea se puede empezar y la neta, güey, en 5 o 6 años todavía puede ser un pinche cirujano bien exitoso. Puede ser, sí, claro, sí lo he pensado. Me gusta mucho el área de la salud, de hecho me inscribí en febrero, pero... Y por una pendejada administrativa, nutrición aplicada a la cirugía. Digo, es más fácil, tiene que ver, pero es como nutrición aplicada a, y dije, bueno, se está tendiendo mucho hacia ese lado, y bueno, quedó mi ficha para el siguiente, para entrar a estudiarlo, ¿no? Pero está cool, está súper cool. Digo, no he quitado el dedo del renglón, ahí estoy más o menos también. Pero, si estuviera, compita. Yo digo que lo hagas. No te quedes con las ganas. Sí es algo que a mí me gustaría, por ejemplo, aconsejar a la gente que nunca nos quedemos, digo, porque le voy a explicar a Luiki, siempre al final del podcast damos un pequeño consejo a la gente sobre el tema que estamos hablando, y me gustaría a mí
aconsejar a la gente precisamente eso, que no se queden con ganas de nada. Por más miedo que te dé, a lo mejor te da miedo, no sé, cantar, güey. Vete a un pinche karaoke, güey, canta como quieras cantar, güey, nadie te va a criticar, y si te critican, güey, nadie canta, güey. Los karaoke es para agarrar cura. La gente O sea, critica lo que tiene más ganas que hacer. de todos modos te van a criticar, ¿no? De todo lo que hagas. Siempre va a haber alguien que no va a estar conforme. Es como en las bodas. Siempre va a decir alguien que no le gustó la comida o que la música está culera. Sí. Güey, hagan las cosas, hagan lo que quieran hacer. Creo que es peor decir, híjole, me hubiera encantado haber hecho esto, güey, y nunca me animé. Ujú. Cosas simples, pero sí recomendaría más el hecho de que fueran cosas que cambiaran un poquito tu vida para bien y cosas que quizás logren algo positivo dentro de Sí. tu vida, de tu entorno o para la gente que está alrededor tuya. Porque sí es muy importante que puedas tener las experiencias de todos tus gustos en general, güey. O sea, a mí se me hace eso como una satisfacción personal. A lo mejor no fuiste el más famoso, el más popular, el más chingón, pero, güey, lo hiciste un chingo y te esmeraste y te esforzaste y no te quedaste con ganas de eso. Eso sería lo que yo me gustaría decirle a la gente que nos ve o nos escucha. Yo, Claro. mi consejo sería, que hay una frase que me gusta mucho que la publiqué hace unos días que dice, el trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro. O sea, puede haber una persona súper talentosa en algo y que a ti te guste hacerlo y tengas ciertas bases, pero si todos los días estudias, si todos los días practicas, puede que un día seas mucho más talentoso que la persona que nació con eso, ¿no? Y esto también va ligado a la cuestión del miedo y del emprendimiento y todo. O sea, el chiste es ser constante y tener frecuencia, porque también no esperemos tener la píldora mágica para que cuando movamos un pie se resuelva todo lo demás, ¿no? Tiene que ser un trabajo constante y pues aparte hacer algo que te gusta con mucho amor y ahora sí que todo lo que sale desde lo como de estas ganas, de este amor y todo, pues siempre va a tener un buen resultado. Sí, Claro. a mí me gustaría decirles que si por alguna razón ustedes han sentido que no avanzan con su vida porque en verdad el miedo los detiene o no saben si en verdad es el miedo lo que los está deteniendo, hay profesionales que les ayudan. Claramente pues están los psicólogos que les pueden ayudar porque posiblemente hay algo más ahí de trasfondo que puede ocurrir. Otra cosa que va ligado a eso, Alex, si lo haces, a la gente le da miedo ir al psicólogo, güey. también hay gente. Piensan que por ir al psicólogo están locos, güey, no es cierto. Fíjate que ese es el por qué, pero el para qué, te podría decir yo, es para no ser evidenciados. Otra vez el que dirán. Exactamente. Exacto. Esa es la situación. El por qué es fácil, como decía Mercedes, el pretexto. ¿Por qué no voy al psicólogo? Porque no estoy loco. Pero en realidad el para qué no vas al psicólogo, si lo quieren generalizar, por así decirlo, o en mi caso, es no vas al psicólogo para que no seas evidenciado. Sí. Hay una situación ahí güey, he vivido tanto con una mentira que voy a ir con alguien que me va a destapar todas mis verdades y yo no sé vivir así. Es como que... Y si ya de plano no quieren ir al psicólogo, que escuchen al WikiWiki en su podcast. Claro. Para Y- que les quite el miedo. Yo no soy psicólogo. Soy psicólogo. No, pero pues para escuchar algo que los Poder. motive. Y escoger motivación. bueno, y antes de terminar esto de mi consejo es, si van a hacer algo que los haga feliz. En realidad el éxito, como decía Karen, es muy subjetivo, porque puede ser para una otra cosa, para otra. Pero si eso te está haciendo feliz y no estás dañando a nadie, date. No tienes La que más buscar tanto ser exitoso o ser millonario o conseguir todos los likes del mundo. Simplemente tú sintiéndote feliz, eso es parte grandísimo de un cambio y de un progreso como persona. Bonito. Sí es. Karen, Les voy a dar el consejo, que no tengan miedo de crecer ni de crecer rápido y de no estar preparados, porque ese miedo se va a disminuir conforme ustedes se vayan alimentando. Intelectualmente puede ser, a lo mejor si es como para emprender algún negocio. Entonces no tengan miedo de crecer rápido, esto
significaría más bien que lo están haciendo muy bien y siempre vayan adelante y, como dije, buscando mucha información, que eso es lo que los va a ayudar. Sin miedo de crecer lento, porque el chiste es crecer. Pues sí, también, de hecho. Uh-huh. Y nuestro invitado, su consejo para los que nos escuchan, Ben. Gracias. Oigan, pues en realidad, si se puede, daría los 3 rápidos que dije. Una, no exigirse de más, entender que no tienes que ser perfecto para que se pueda bajar un poquito el miedo. Saber por qué haces las cosas, si vale la pena o no, y para lo que sí valga la pena tener miedo, sentirte incómodo, entonces seguir avanzando. Y ahí va el tercero, que si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿sí? Si entiendes por qué estás haciendo las cosas, aunque tengas miedo, hazlo con miedo. Vas a ver cómo de poco a poco vas a llegar a tu objetivo. Esos son mis 3 consejos. Qué genial, la verdad. Yo quiero agradecerte por haber estado aquí con nosotros. La verdad, o sea, pues al sé contrario, que... Gracias de verdad por la invitación. Un honor estar acá, amigos. Sí, gracias. digo, tienes tu tiempo ocupado, andas haciendo tus cosas, digo, pues multifacético y pues como dijo Mercedes, ¿a qué horas comes? No te queremos quitar tu hora de comida, entonces... Por cierto, Luiki, redes sociales, tu podcast, no sé, lo que estés haciendo, platiquen rápido para antes de irnos. Gracias, Neto. En todos lados estoy como LuikiWiki, es LUIKI-WIKI. Instagram, Twitter, Facebook, me hackearon la cuenta, entonces ahorita están subiendo un chico de videos ahí de que güeyes armando albercas en la jungla y la chingada, cosas de eso. Tinder. Pronto la recuperaré. Y en YouTube estoy subiendo el contenido, tanto el podcast, en Spotify, todas las redes, todas las plataformas de podcast y aparte YouTube con video. Y el podcast se llama el podcast de LuikiWiki, bien fácil de encontrar. Y nada, pues ahí está, son consejos, anécdotas, experiencias para dedicarse a lo que les apasiona. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber tomado tu tiempo de haber estado aquí con nosotros, platicar con estos 4 sujetos de aquí de Tijuana, que, bueno, a Neto le gusta que sea de Mexicali porque luego dice, no, sí. Pero aquí vivo, Sí. Es el único güey que traía gorrito de invierno en Mexicali. Sí, le dijimos, oye, creo que tú eres más bien de Tijuana, amigo, vente para acá. Sí, por eso me vine, para no verme tan mal. Pues bueno, gente, nosotros somos Es que no entiendo. Les recordamos que pueden visitarnos en nuestras redes sociales, así como tal cual está Es que no entiendo, y también que cada uno de nosotros tiene sus propios proyectos. Yo soy Alex Herrada, persona común que habla de cosas comunes. Pueden checar mi podcast. Yo soy Mercedes y me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter como Mers Ponce, y en mi podcast de Comun Life, donde hablamos emprendimiento, estrategias, comunicación, marketing y todo lo que tenga que ver con redes y cosas digitales. Yo soy Karen Mireles, me pueden encontrar como Karen Mireles o Débora Líneas, donde hay ilustraciones sobre casualidades de la vida. Entonces ahí búsquenme por Instagram. Y yo soy Neto Vidal, su comediante local favorito, y me pueden encontrar en todas las redes como Neto Vidal Comedy, y pueden escuchar todos los miércoles a las 6:33 de la tarde Barbajanes Sports, donde damos las noticias de la semana de los deportes con los peores comentaristas deportivos. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Hasta la próxima, chao. Bye.